Eso sí, por supuesto, si la compran sí, pero no, ya gratis no. Bueno, muy bien. Hace algunos días conocíamos la noticia y de hecho lo hablábamos también en este noticiero respecto de la posibilidad de que el gobierno elimine la categoría monotributo, cambie el monotributo. ¿Qué hay de todo esto y qué se conoce? Pablo, muy buenos días. Bienvenido a la Mañana de Amanecidos. Le damos la bienvenida a Pablo Padín, quien ha sido días, muchas veces buenos días a toda la nuestro analista audiencia de la económico. 1020. Un placer. Bueno, nada, tenemos esa noticia la semana pasada, pero el presidente la niega rotundamente en sus declaraciones. Habla de que ha sido un trascendido, de que son los periodistas los culpables de generar ese tipo de noticias. Pero analizando el monotributo como tal, fue una política de la década del 90 donde simplificó la situación, podríamos decir, tributaria para los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, pequeños profesionales, etcétera, etcétera. Y la verdad que generó de alguna manera una situación mucho más sencilla de llevar sus impuestos y de alguna manera estar en la economía en blanco o la economía formal. ¿Cuál es la preocupación? Y parte ha sido del FMI, de que el tema es que esta situación puede generar menos ingresos al Estado, sobre todo en el tema previsional, que ese ha sido siempre podemos decir, el talón de Aquiles permanente del FMI, anotando insistentemente en sus cartas de intenciones, en los acuerdos que se han ido firmando, cómo se reforma el sistema previsional. Y parte de ese paquete es justamente que los monotributistas pagan poco aporte previsional. Por ahí fundamentalmente ha venido la presión. Bien. La realidad es que hasta ahora es un trascendido, nada más. Para que nos pongamos un poco a tono, es un sistema que ha generado la posibilidad de que mucha gente, sin depender de un profesional o de un asesoramiento muy intensivo, se pueda de alguna manera mantener sus relaciones empresarias, sus relaciones profesionales en blanco. La gran mayoría ha generado una posibilidad de poder hacer contratos sin tener que tener todo este andamiaje impositivo. Y además tener un aporte a una jubilación y poder acceder a una obra social, ¿no? Mira, Daniela, yo soy un ferviente defensor del monotributo. Más, creo que los regímenes impositivos tienen que ir a la simplificación, no a la complejización. Y sobre todo en un país que ha tenido una tendencia hacia la informalidad. Entonces, generar una posibilidad de que desaparezca un régimen que de alguna manera simplifica el aporte, tanto previsional para poder tener una posibilidad de tener una jubilación en el futuro, como también la formalidad, entrar en el circuito formal, para mí es una excelente medida de gobierno. Ya se convirtió en una política de gobierno, inclusive diferentes tendencias políticas. Nació en el gobierno de Menem, y las diferentes, podríamos decir, políticas económicas que han existido en estos casi 30 años del monotributo, ha generado siempre la posibilidad de mejorar la calidad también tributaria y recaudatoria del Estado. Creo que hay que perfeccionarlo de última. Claro. Lo que sí, también, y ahí entra el Estado también el Estado como un auditor, como un control, es ver si muchas de esas relaciones que son laborales realmente no se revisten de estas relaciones que si son de alguna manera de servicio. Y ese es el problema que tenemos. El Estado, justamente a donde tiene que hacer pie, es ver si hay relaciones laborales que tendrían que estar dentro del marco de una relación contractual entre empleado y empleador, y no revestidas bajo este régimen.
que simplifica de alguna manera esa relación y reviste o pone en otro tipo de categorías las relaciones laborales. Claro, y también, y esto vos sabrás más, Pablo, ¿no? Pero tener en cuenta que debiera haber una reforma tributaria, porque hay empresas pequeñas que probablemente están pagando la misma cantidad de impuestos o en proporción más que empresas más grandes. Entonces, bueno, nunca van a poder generar empleo o les va a resultar también muy difícil generar empleo formal en esas circunstancias, ¿no? Yo creo que hay una deuda de la democracia. Creo que desde que empezó la democracia, todos los partidos que han participado, todos los actores políticos y por supuesto de todos los sectores, empresarios, de pequeñas empresas, de profesionales, etcétera, etcétera, ha habido una ausencia de una discusión a forma de una reforma tributaria, donde justamente, como vos dices, Daniela, no puede ser tratada con el mismo régimen tributario una micro o pequeña empresa con una gran. O sea, hoy, por ejemplo, en el tema de aportes y contribuciones, tiene el mismo costo laboral una gran empresa, por decir, una gran empresa de comunicaciones, una gran empresa financiera, tiene el mismo costo en porcentuales que una microempresa que tiene 3 o 4 empleados. Entonces, lo que nunca se abordó en la Argentina, y además, digo, para que también ubiquemos, esa microempresa es muy poco elástica, o sea, es inelástica a la variación del precio de sus productos o servicios que vende. En cambio, una gran empresa que tiene una posición, podríamos decir, dominante en el mercado, puede justamente ajustar sus precios en base a los costos que tiene. Eso hace que la pequeña y mediana empresa, que es realmente la generadora de la gran cantidad, de la más importante cantidad de trabajadores, tiene un régimen que es perjudicial para su estructura de costos, sea en el sector previsional como también en el sector, o sea, en el área impositiva. Esto hace que donde uno note realmente una presión brutal, impositiva y previsional, es justamente en las pequeñas y medianas empresas. Y en la micro, pequeña y mediana. Claro. Esa deuda es una deuda de la democracia, una deuda que significa que nunca se discutió a fondo un régimen que segmente el sector productivo por tamaño y por sector de la misma producción. No es lo mismo una empresa de servicio que una empresa industrial. No es lo mismo una empresa con 3 empleados que una empresa con 20.000 empleados. Claro, exacto. Bueno, no, en definitiva hay algunos ajustes que habrá que hacer al sistema monotributario como está actualmente, para que en cierta forma también el trabajador tenga otras garantías, ¿no? Ajustarlo, ¿en qué aspecto sería conveniente a todo este sistema que actualmente está en funcionamiento? Yo creo, primero que nada, creo que son 2 aspectos a tratar con respecto al tema. Yo creo que los regímenes impositivos tienen que ir a la simplificación. Un país que ha tenido una trayectoria compleja respecto al tema recaudatorio, que siempre ha habido una economía en negro bastante importante, lo que uno tiene que hacer es simplificar los regímenes impositivos, no complejizarlos. ¿Qué significa esto? Digo, el monotributo ha sido un régimen que ha simplificado. Y hoy, con el cruzamiento de datos que puedes tener con la Big Data, perfectamente se puede hacer el seguimiento, y lo hace el ARCA, y se puede profundizar cuáles son realmente los niveles de ingreso que tiene aquel que está en tal o cual categoría. Y no solamente los ingresos a partir de la facturación que se realiza, sino los movimientos financieros que tiene en todo el mundo, podemos entender, el ecosistema financiero digital. Punto 1. Eso es por un lado. Entonces, el régimen tiene que ir a la simplificación, para que el Estado sea más sencillo, le sea más sencillo recaudar. Y que además el contribuyente le sea también más sencillo poder hacer sus aportes. Más, yo creo que el monotributo hay que ampliarlo inclusive a pequeñas sociedades y pequeñas, por ejemplo, entidades de carácter social como cooperativas. Tendría que haber un monotributo para ese tipo de entidades, que les simplifique la vida desde el punto de vista, podríamos decir, de su gestión impositiva y previsional. Por el otro lado,
por el otro lado, necesitamos un Estado activo que de alguna manera, que además de ser activo, no sea el que genera contratos de trabajo no dentro de la ley de contrato de trabajo, y que supervise que aquellas relaciones que son de empleado a empleador sean justamente enmarcadas en la ley de contrato de trabajo y no en una relación de servicio. Y ese también es un tema que tiene que, de alguna manera, el Estado tratar de supervisar y de controlar para que no existan desviaciones. Bueno, te agradecemos muchísimo por habernos aclarado un poco este panorama. Seguramente en los próximos días tendremos más claridad si es que en definitiva se va hacia ese lugar. Pero sí, sin duda te vamos a consultar cuando se trate la reforma tributaria. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias, Daniela. Saludo a todo el equipo y a toda la audiencia de la 20. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba entonces compartiendo con nosotros Pablo Padín. Hay otros aspectos, lo que pasa es que si no se nos hacía muy extenso, pero también desde el Estado tendrán que dar algunas facilidades para aquellos que están en esta condición, ¿no?, de monotributista. Por ejemplo, cuando van a acceder a una obra social. Actualmente el sistema permite que aquellas obras sociales sindicales son las que tomen al monotributista. Y hoy por hoy eso no está funcionando bien, las obras sindicales, obras sociales sindicales. Si tenemos algunas otras más fuertes que están venido a menos, las obras sociales sindicales mucho más, ¿sí? Es decir, no dan garantías de una cobertura ni en lo mínimo que necesita, ¿sí?, un trabajador que está haciendo los aportes también muy significativos. Sí. Y eso también habrá que verlo en algún momento. Sí, absolutamente. Pero también desde las obras sociales dicen, con esto que se aporta no se cubre prácticamente nada. Bueno, porque, por no eso sé, digo, imaginemos es que ahí aportás los donde habrá que 45.000, ver, 50.000 poner el pesos. ojo. En esos aportes vos tenés aportes jubilatorios y aportes a una obra social. Bueno, imagínate que un médico te cobra, no sé, si va sin obra social, 25.000 pesos. Bueno, entonces también lo que aducen es esto que está aportando no alcanza. Pero ¿cuánto va a tener que aportar el monotributista en todo caso para poder tener una atención digna en la salud? Y esto que vos decís. Por eso digo, va el sueldo buscar de la mano de lo que va a que pagar en un monotributo. Buscar Lo alguna pagan, ¿no? alternativa, por eso digo, esto está en manos del Estado. Si van a observar, si van a poner el ojo en todo esto, bueno, pongan justamente en esos también, a ver qué beneficio está recibiendo ese trabajador que hoy por hoy tiene que asumir todos los costos del sistema. Tiene que estar al día, contribuir con todo, pero sin embargo, cuando tiene que hacer uso, ¿sí?, de esos aportes que hace en forma permanente, no logra cubrir ni el 30%. Claro, sí, Adri, sí, absolutamente tenés razón. Porque además pagábamos hace, no sé, muy poco, 2 años, 3.000 de monotributo y ahora se paga 45.000, 50.000, depende de la categoría. Depende de la categoría, están en Depende de la categoría, 130.000 pesos. Algunos. La más barata bueno, con que 50, quieren ¿no? cubrir Por eso. medianamente, sí. Entonces, si bueno. estamos hablando de alcanzar el costo de la canasta básica. Entonces, no, se hace bastante Pesadito. muy cuesta arriba, Sí. muy Sí, cuesta sí. arriba Sí. para el laburante, muy cuesta Sí. arriba para el laburante.